El portón de hierro forjado se abrió lentamente, revelando la alameda de palmeras imperiales que conducía a la imponente mansión de estilo neoclásico. Rafael Méndez observaba por la ventana del coche blindado mientras el chófer avanzaba por el camino de adoquines. 18 meses habían pasado desde la última vez que él cruzara aquel portón con la intención de quedarse, y no solo de recoger documentos o cambiar de maleta entre un vuelo y otro. La propiedad en el barrio de Salamanca, en Madrid, permanecía impecable por fuera, con sus jardines meticulosamente cuidados y la fachada blanca reluciendo bajo el sol de la tarde. Pero Rafael sabía que la perfección externa escondía un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar. A sus 42 años, Rafael era conocido en el mercado inmobiliario como el hombre que transformaba terrenos abandonados en proyectos lujosos. Su empresa, Méndez Incorporaciones, había erigido decenas de edificios comerciales y residenciales en las principales capitales del país. Revistas de negocios estampaban su rostro en portadas con títulos que exaltaban su olfato empresarial y su capacidad de prever tendencias de mercado. Lo que esas publicaciones no mostraban era el hombre que despertaba solo en habitaciones de hoteles 5 estrellas, incapaz de distinguir si estaba en Dubái, Nueva York o Shanghái. El coche estacionó frente a la entrada principal. Rafael despidió al chófer con un ademán de mano y permaneció sentado por unos instantes, observando las ventanas del segundo piso. Allí estaban las habitaciones de las niñas. Las cortinas rosas estaban cerradas, como siempre lo estaban últimamente. Inspiró profundamente y salió del vehículo, llevando solo una pequeña maleta de mano. No pretendía quedarse mucho tiempo, nunca pretendía, pero algo en aquella tarde de jueves lo había impulsado a cancelar la reunión en Miami y tomar el primer vuelo de vuelta a casa. La puerta principal no estaba cerrada con llave. Entró en el vestíbulo de mármol travertino, sus pasos resonando en el ambiente silencioso. La lámpara de araña de cristal veneciano colgaba del techo alto, sus cientos de colgantes capturando la luz que entraba por las ventanas laterales. Todo estaba exactamente como lo recordaba y exactamente como temía. Demasiado silencioso, demasiado vacío. La casa parecía un elegante mausoleo, preservando recuerdos que dolían demasiado para ser revividos. Doña Teresa apareció de la cocina, secándose las manos en el delantal rayado que usaba desde hacía años. La ama de llaves tenía 63 años y trabajaba para la familia Méndez desde antes del nacimiento de las trillizas. Su rostro redondo y maternal demostró sorpresa al verlo, pero rápidamente recompuso la expresión profesional que siempre mantenía. «Rafael, no lo esperábamos hoy», dijo ella, acomodándose un mechón de cabello gris que se había escapado del moño. «Las niñas están en su habitación, como siempre». Él asintió, dejando la maleta a los pies de la escalera de caoba. «Vine sin avisar, Teresa. Necesito resolver algunos asuntos aquí en Madrid y pensé en dormir en casa por una noche». La ama de llaves lo observó con aquella mirada que conocía desde niño cuando ella trabajaba en la casa de sus padres. Era una mirada que atravesaba máscaras y fachadas, que veía más allá de las palabras cuidadosamente elegidas. «Entiendo, señor. Prepararé su habitación. ¿Cenará en casa?» «Sí, por favor. ¿Y las niñas? ¿Cómo están?» El silencio que siguió respondió más de lo que cualquier palabra podría. Doña Teresa bajó los ojos, alisando el delantal con las manos callosas por el trabajo de décadas. «Están igual, señor Rafael. Comen, duermen, siguen la rutina, pero no hablan, ni entre ellas». Rafael sintió el familiar nudo en el pecho, aquella sensación de impotencia que lo perseguía desde la llamada telefónica que había recibido en Abu Dhabi 18 meses atrás. La voz temblorosa del abogado de la familia comunicando que había habido un accidente, que Camila no había resistido, que las niñas estaban en shock, pero físicamente ilesas porque no estaban en el coche. El recuerdo aún le hacía apretar los puños involuntariamente. «Debería haber estado aquí», murmuró, más para sí mismo que para la ama de llaves. Doña Teresa caminó hasta él
y le posó una mano suave en el brazo. Usted estaba trabajando, Rafael. Estaba construyendo el futuro de la familia. Él negó con la cabeza amargado. ¿De qué sirve construir edificios si no puedo reconstruir a mis propias hijas? Antes de que la ama de llaves pudiera responder, un sonido suave resonó por el pasillo que llevaba a la cocina. Era una voz femenina, joven, tarareando una melodía que Rafael no reconocía. La voz era clara y delicada, acunando las notas con una suavidad que parecía fuera de lugar en aquella casa donde el silencio reinaba absoluto. ¿Quién es?, preguntó Rafael frunciendo el ceño. Doña Teresa pareció momentáneamente incómoda. Es Marina, señor. Hablé con usted por teléfono hace 6 semanas, ¿recuerda? Pedí autorización para contratar ayuda extra. El trabajo se estaba volviendo demasiado para una sola persona. Rafael rebuscó en la memoria nebulosa de decenas de llamadas rápidas que había atendido entre reuniones y vuelos. Vagamente, recordaba a Teresa mencionando algo sobre una ayudante, pero en ese momento él estaba cerrando la compra de un terreno en Valencia y solo murmuró una aprobación distraída. Sí, lo recuerdo. ¿Una limpiadora? Más que eso, explicó la ama de llaves, conduciéndolo hacia la cocina. Marina estudia pedagogía en la universidad. Vive allí cerca de Vallecas, toma 3 autobuses para llegar aquí. Ella ayuda con la limpieza, con la organización, y tiene un don especial con las niñas. Rafael iba a preguntar qué quería decir con eso cuando llegaron a la puerta de la cocina. La escena que se desplegó ante él hizo que su corazón se acelerara. La amplia cocina de mármol y electrodomésticos de última generación estaba iluminada por la luz dorada del atardecer. Junto a la encimera central, una joven de no más de 25 años doblaba paños de cocina con movimientos precisos mientras tarareaba. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul y tenía el cabello castaño recogido en una coleta sencilla. Pero no fue ella quien capturó toda la atención de Rafael. En el suelo de porcelanato, sentada sobre una alfombra colorida que definitivamente no estaba allí antes, estaban sus 3 hijas, Isabela, Elena y Beatriz, de 4 años, trillizas idénticas con rizos castaños y ojos color miel que heredaron de su madre. Estaban vestidas con camisetas iguales, color lavanda, y cada una sostenía un muñeco de trapo. No hablaban, pero sus ojos seguían cada movimiento de la joven, y por primera vez en meses, Rafael notó algo diferente en sus expresiones. No era exactamente alegría, pero había una chispa de interés, un brillo de atención que no veía desde antes del accidente. La joven, Marina, percibió la presencia de ellos e interrumpió el canto. Sus ojos se encontraron con los de Rafael, y él notó que eran oscuros, casi negros, con una profundidad que contrastaba con su apariencia juvenil. Se limpió las manos en el delantal e hizo ademán de acercarse, pero Rafael levantó la mano, pidiéndole que permaneciera donde estaba. Él no quería romper aquel momento, por frágil que pareciera. «Buenas tardes», dijo Marina con voz suave pero firme. «Usted debe ser el padre de las niñas. Doña Teresa me ha hablado mucho de usted». Rafael solo asintió con la cabeza, incapaz de desviar la mirada de sus hijas. Ellas lo habían notado, pero no esbozaron ninguna reacción. No corrieron a abrazarlo, no sonrieron, no dijeron papá como hacían antes. Simplemente lo observaban con aquella expresión neutra que él había aprendido a temer más que cualquier demostración de ira o tristeza. «Veo que están cómodas», comentó él, y las palabras salieron más frías de lo que pretendía. Marina captó el tono, pero no pareció intimidada. «Les gusta quedarse aquí en la cocina, mientras trabajo. Es un espacio acogedor con mucha luz natural. Los niños perciben esas cosas». «Entiendo», respondió Rafael sin realmente entender. «Teresa, necesito subir y hacer algunas llamadas. ¿Puede avisarme cuando la cena esté lista?» «Claro, señor». Él se volvió para salir, pero algo lo detuvo. Quizás fue la forma en que Isabela, o sería Elena, apretaba el muñeco de trapo contra el pecho. Quizás fue la manera en que Beatriz inclinaba la cabeza, observándolo con aquella curiosidad contenida.
O quizás fue simplemente la extenuación de meses huyendo de una realidad que lo esperaba pacientemente en cada regreso. «¿Cuántos años tiene?», le preguntó a Marina sin rodeos. «24, señor. Terminé el bachillerato tarde porque necesité trabajar para ayudar en casa. Ahora hago la universidad por la noche y trabajo durante el día». «¿Y cuánto tiempo lleva aquí?». 6 semanas. 6 semanas. 1 mes y medio durante el cual él había estado en Argentina negociando la construcción de un centro comercial, luego en Andalucía evaluando terrenos costeros y finalmente en reuniones interminables con inversores europeos interesados en sus proyectos. 6 semanas en las que esta joven desconocida había estado más presente en la vida de sus hijas que él. «Ya veo», dijo finalmente. «Bueno, continúe con su trabajo». Rafael subió las escaleras con pasos pesados, cada escalón pareciendo requerir un esfuerzo sobrehumano. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra y él caminó en piloto automático hasta la suite principal al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y él la empujó completamente, encontrándose con la habitación que no veía desde hacía meses. Todo permanecía intacto. La cama, tamaño king, con sábanas de lino blanco, estaba impecablemente arreglada. El tocador de Camila aún exhibía los mismos frascos de perfume que ella usaba, organizados por altura y tonalidad. Las cortinas de seda seguían abiertas de la forma en que a ella le gustaba, permitiendo que la luz de la mañana inundara la habitación. Rafael caminó hasta la cómoda y cogió la fotografía enmarcada que descansaba sobre ella. La imagen capturaba un momento de felicidad pura. Camila, con sus ojos verdes centelleantes y sonrisa amplia, sostenía a las 3 niñas en su regazo, entonces con 2 años. Ellas reían, despreocupadas, rodeadas de globos de colores en una fiesta de cumpleaños. Rafael recordaba aquel día con una claridad dolorosa. Él había tomado la foto, haciendo muecas ridículas para arrancar aquellas carcajadas cristalinas. Era un hombre diferente en aquella época, o al menos le gustaba pensar que lo era. Dejó la foto en su lugar y se sentó en el borde de la cama, hundiendo el rostro entre las manos. El cansancio que sentía no era solo físico, era una extenuación del alma, un agotamiento que ninguna cantidad de sueño podría curar. Había construido un imperio de la nada, había transformado barrios marginales en condominios de lujo, había convencido a inversores escépticos de apostar millones en sus visiones, pero estaba completamente impotente ante 3 niñas de 4 años que simplemente habían desistido de hablar. Los especialistas que había contratado, los mejores de España y del extranjero, ofrecieron diagnósticos variados. Mutismo selectivo, dijeron algunos. Trauma profundo, afirmaron otros. Depresión infantil, sugirieron los más preocupados. Todos concordaban en un punto. Las niñas estaban procesando la pérdida a su propia manera y forzarlas a hablar sería contraproducente. Recomendaron paciencia, rutina, presencia constante y amorosa. Presencia constante. Era exactamente eso lo que Rafael no conseguía ofrecer. Cada vez que miraba a sus hijas veía a Camila. Veía la culpa estampada en sus propios ojos reflejada en los de ellas. Si no hubiera insistido tanto en cerrar aquel contrato personalmente, si hubiera vuelto cuando Camila lo pidió, diciendo que se sentía sobrecargada con las niñas, si simplemente hubiera estado presente. El móvil vibró en el bolsillo de su pantalón, trayéndolo de vuelta al presente. Era un mensaje de su socio, preguntando sobre la decisión final del proyecto en Miami. Rafael tecleó una respuesta rápida, posponiendo la conversación para el día siguiente, y silenció el aparato. Por hoy, al menos, intentaría estar aquí, estar presente, aunque no supiera exactamente lo que eso significaba. La cena fue servida a las 8 de la noche, como siempre ocurría en la casa de los Méndez. Rafael bajó puntualmente y encontró la mesa del comedor puesta con solo un lugar. La vajilla de porcelana blanca con ribetes dorados relucía bajo la luz de la lámpara de araña, y doña Teresa apareció de la cocina trayendo una bandeja con salmón a la plancha, verduras al vapor y arroz salvaje.
Era una comida elegante, equilibrada y completamente insípida para Rafael, que comía más por obligación que por placer. ¿Las niñas ya cenaron?, preguntó él, desdoblando la servilleta de lino sobre su regazo. Sí, señor. Cenaron a las 6:30, como de costumbre. Marina preparó un risotto de calabaza que les encantó. Bueno, les encantó en el sentido de que comieron todo sin resistencia, aclaró la ama de llaves, conociendo la necesidad de precisión de Rafael. Él cortó un trozo de salmón, masticó mecánicamente y tragó. ¿Ella también cocina? Doña Teresa acercó una silla y se sentó a su lado, algo que rara vez hacía. La informalidad del gesto alertó a Rafael de que una conversación importante estaba por venir. Señor Rafael, necesito hablar con usted sobre Marina. Él dejó el tenedor y le prestó toda su atención. ¿Algún problema? Al contrario, suspiró la ama de llaves. Ella es lo mejor que le ha pasado a esta casa desde el accidente. Rafael sintió una punzada de algo que no pudo identificar inmediatamente. ¿Celos? ¿Inadecuación? Fuera lo que fuese, no era cómodo. Continúe, dijo él, manteniendo la voz neutra. Marina llegó aquí hace 6 semanas, como le dije. Al principio era solo para ayudar con la limpieza a fondo y la organización, pero desde el primer día tuvo una sensibilidad especial con las niñas. No intentó forzar la interacción, no hizo preguntas invasivas, no las trató como pobrecitas. Simplemente comenzó a cantar mientras trabajaba. ¿Y eso marcó la diferencia? Toda la diferencia del mundo, Rafael. Los primeros días las niñas se quedaban en su habitación cuando Marina estaba aquí. Pero ella seguía cantando, siempre melodías suaves, canciones antiguas que su abuela solía cantar. Después de una semana, Isabela apareció en la puerta de la cocina solo observando. Marina no hizo alarde, solo sonrió y continuó trabajando. Al día siguiente, Elena y Beatriz vinieron también. Rafael apartó el plato, el apetito completamente desaparecido. ¿Y ahora? Ahora la siguen por la casa. No hablan, pero se quedan cerca de ella. Ayudan a doblar la ropa, a organizar los juguetes, a regar las plantas. Y hay más. Doña Teresa dudó como si temiera la reacción de Rafael. Las escuché, señor. Hace 2 semanas estaba pasando por su habitación por la noche y escuché voces. Eran ellas, susurrando entre sí. No pude entender lo que decían, pero estaban hablando. Rafael se levantó bruscamente, la silla chirriando contra el suelo de madera. ¿Por qué no me lo dijo antes? Intenté llamarle, señor, pero usted siempre estaba en reuniones, y cuando logré hablar por unos minutos, dijo que hablaríamos después. Ese después nunca llegó. La acusación velada golpeó a Rafael de lleno. Sabía que era verdad. En las últimas semanas estaba tan involucrado en las negociaciones en Miami que apenas respondía mensajes personales. Tiene razón, admitió él, pasándose la mano por el cabello. Lo siento. Continúe, por favor. Doña Teresa se levantó también y comenzó a recoger los platos. No hay mucho más que contar que usted no pueda ver por sí mismo. Marina tiene un don con los niños. Ella perdió a una hermana menor hace algunos años, en circunstancias similares, y entiende el dolor que ellas están sintiendo. No intenta borrarlo o ignorarlo, solo ofrece un espacio seguro para que ellas existan, con ese dolor. Rafael caminó hasta la ventana que daba al jardín trasero. La piscina iluminada reflejaba luz azulada en los árboles de alrededor, creando patrones danzantes en las hojas. ¿Y usted cree que ella puede realmente ayudarlas a volver a la normalidad? La ama de llaves se unió a él en la ventana, su presencia maternal trayendo un consuelo que él no sabía que necesitaba. Señor Rafael, ¿puedo ser franca? Siempre lo ha sido. Las niñas no volverán a la normalidad porque la normalidad ya no existe. Su madre se ha ido. Ellas necesitan construir una nueva normalidad y eso solo sucederá si tienen apoyo constante. Marina puede ofrecer parte de ese apoyo, pero lo que realmente necesitan es a su padre. El silencio que siguió fue pesado. Rafael quería argumentar, decir que estaba haciendo lo mejor posible, que trabajaba tanto justamente para garantizar el futuro de ellas,
pero mirándose a sí mismo en el reflejo del cristal de la ventana, vio a un extraño, un hombre con un traje caro y ojos cansados que pasaba más tiempo en aeropuertos que en casa. «No sé cómo», admitió él, la voz embargada. «No sé cómo ser lo que ellas necesitan». Doña Teresa le puso una mano en el hombro. «Entonces aprenda, Rafael. Aprenda de alguien que sabe. Marina estará aquí mañana a las 7 de la mañana. ¿Por qué no se queda y observa cómo interactúa con las niñas? Quizás descubra algo». Antes de que él pudiera responder, un sonido suave resonó por el pasillo del segundo piso. Era una risita ahogada, tan breve que podría haber sido imaginación. Rafael y doña Teresa intercambiaron miradas, y la ama de llaves sonrió. ¿Vio? Ellas aún saben reír, solo necesitan un motivo. Aquella noche, Rafael no pudo dormir. Se quedó tumbado en la cama tamaño king, mirando al techo, escuchando los sonidos de la casa. El tic-tac del reloj antiguo en el pasillo, el murmullo distante del tráfico en la calle, el canto ocasional de un grillo en el jardín, y alrededor de la medianoche, el sonido inconfundible de pequeños pasos descalzos en el pasillo. Se levantó silenciosamente y entreabrió la puerta de la habitación. En el pasillo tenuemente iluminado por los apliques de pared, vio dos figuras pequeñas caminando de la mano hacia la habitación que estaba en el otro extremo. Isabela y Elena, distinguió él por los pijamas diferentes. Llevaban almohadas y seguían con determinación, probablemente yendo a la habitación de Beatriz, como solían hacer cuando eran más pequeñas y tenían pesadillas. Rafael las siguió a una distancia segura, sus pies descalzos no haciendo ruido en la alfombra persa que forraba el pasillo. Las niñas entraron en la habitación de Beatriz y dejaron la puerta entreabierta. Él se acercó cautelosamente y espió por la rendija. Las tres estaban en la cama, abrazadas, formando un pequeño nido de miembros entrelazados y cabellos enmarañados. Isabela acariciaba el cabello de Beatriz con movimientos lentos y reconfortantes. Elena sostenía la mano de su hermana contra el pecho, y entonces, como si lo hubieran acordado, las tres comenzaron a tararear. Era la misma melodía que Marina cantaba antes, una canción de cuna que Rafael no conocía, pero que parecía traer paz a sus hijas. Él se quedó allí, paralizado, observando aquel momento de intimidad entre las tres. Ellas no sabían que él estaba allí, y quizás era mejor así. Por primera vez en meses, parecían cómodas, conectadas no solo como hermanas, sino como supervivientes de una tormenta que aún no había pasado completamente. Cuando la canción terminó, Elena susurró algo que Rafael no pudo escuchar completamente, pero captó una palabra: mañana. Beatriz asintió e Isabela apretó a sus hermanas más fuerte. Se acomodaron para dormir, aún abrazadas, y Rafael retrocedió lentamente, no queriendo romper la magia de aquel momento. De vuelta a su propia habitación, se sentó en el sillón junto a la ventana y miró las estrellas que salpicaban el cielo de Madrid, rara vez visibles debido a la contaminación lumínica, pero que aquella noche parecían insistir en brillar. Por primera vez en mucho tiempo, Rafael sintió algo más allá de la culpa y la desesperación. Sintió esperanza, frágil como un filamento de araña, pero presente. Al día siguiente se despertó antes de que sonara la alarma. Cambió el traje de trabajo por ropa casual, vaqueros y camisa de algodón, algo que no usaba desde hacía años. Bajó a la cocina a las 7 de la mañana y encontró a doña Teresa preparando el café. Ella levantó las cejas al verlo, pero no hizo comentarios. «Me quedaré hoy», anunció él. «Quiero ver cómo es su rutina». La ama de llaves sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Estupendo. Marina llegará en 20 minutos. Las niñas se despiertan a las 7:30». Rafael tomó su café en silencio, observando por la ventana mientras el sol salía, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. A las 7:15, el timbre sonó, y doña Teresa fue a abrir. Momentos después, Marina entró en la cocina, usando el mismo vestido azul del día anterior, o uno muy parecido. Pareció sorprendida al ver a Rafael,
pero lo saludó con un educado asentimiento de cabeza. «Buenos días, señor Méndez. No esperaba verlo por aquí tan temprano». «Cambio de planes», respondió él notando cómo ella se movía por la cocina con familiaridad, cogiendo el delantal que colgaba detrás de la puerta y atándoselo a la cintura. «Pasaré el día en casa. Me gustaría observar la rutina de las niñas». Marina lo estudió por un momento, y Rafael tuvo la extraña sensación de estar siendo evaluado. «Claro», dijo ella finalmente, «pero le pido que no interfiera. Las niñas están progresando bien y los cambios bruscos en la rutina pueden asustarlas». Él quiso ofenderse con la presunción de ella de darle órdenes sobre sus propias hijas, pero reconoció que ella tenía razón. «Entiendo. Seré solo un observador». Y así comenzó uno de los días más reveladores en la vida de Rafael Méndez. Cuando las niñas bajaron para el desayuno, encontraron a Marina tarareando mientras preparaba tortitas. Ellas vistieron ropa a juego, elegida por ellas mismas, según le informó doña Teresa más tarde, y se sentaron a la mesa de la cocina, no en el comedor formal. Marina sirvió las tortitas con una presentación divertida, usando frutas para hacer caritas sonrientes en los platos. Las niñas no sonrieron, pero sus ojos brillaron ligeramente. Rafael observaba desde un rincón discreto, sintiéndose como un intruso en su propia casa. Durante toda la mañana acompañó la rutina. Marina no trataba a las niñas como pacientes o víctimas. Conversaba con ellas normalmente, aún sabiendo que no recibirían respuestas verbales. «¿Quieres ayudarme a regar las plantas, Isabela?» «Beatriz, ¿puedes coger ese libro para mí, por favor?» «Elena, creo que tu muñeco necesita un baño, ¿no crees?» Y las niñas respondían, no con palabras, sino con acciones. Cogían la regadera, buscaban el libro, llevaban el muñeco al fregadero. Había comunicación allí, Rafael percibió, solo que no era del tipo que él esperaba o entendía. Al final de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Rafael presenció algo que lo cambiaría todo. Marina estaba en la cocina preparando la merienda cuando comenzó a cantar una canción más animada, tamborileando ligeramente en los bordes del fregadero. Las niñas, que jugaban con plastilina en la mesa, levantaron la vista. Isabela fue la primera en levantarse, acercándose tímidamente. Marina le tendió la mano y la niña la aceptó sin dudar. Elena la siguió, luego Beatriz, y entonces algo mágico ocurrió. Marina las levantó, una a una, sentándolas en la encimera de mármol. Los piececitos descalzos balanceaban en el aire mientras ella seguía cantando, ahora haciendo gestos graciosos con las manos, y entonces, como un milagro que Rafael nunca imaginó presenciar, Isabela soltó una risita. Fue breve, casi inaudible, pero estaba allí. Un segundo después, Elena rió también, y Beatriz se unió al coro de carcajadas cristalinas que llenaron la cocina. Rafael estaba paralizado en el pasillo, observando por la puerta entreabierta. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en sus propios oídos. Las niñas estaban riendo de verdad, con aquella alegría pura que él pensó haber perdido para siempre junto con Camila. Y no era con él, era con una extraña, una joven que conocían desde hacía solo semanas. Marina comenzó a bailar de forma exagerada y cómica, haciendo reír a las niñas aún más. Cogió cucharas de madera y las distribuyó como micrófonos imaginarios, y para el absoluto shock de Rafael, Elena comenzó a tararear con ella, vacilante al principio, pero ganando confianza. Isabela se unió, luego Beatriz. Las tres niñas estaban cantando. No eran palabras claras, más como sonidos melodiosos, pero estaban usando sus voces. Estaban expresándose. Fue en ese momento que algo dentro de Rafael se rompió. No fue alivio lo que sintió ni gratitud. Fue una mezcla abrumadora de celos, inadecuación e ira. Ira de sí mismo por no conseguir ser quien sus hijas necesitaban. Ira de Marina por conseguir con tanta facilidad aquello que él había fallado en alcanzar con todos los recursos del mundo. Ira de la propia situación que lo había colocado en aquella posición imposible. Él empujó la puerta de la cocina con fuerza, el ruido súbito interrumpiendo la canción.
Las cuatro se giraron para mirarlo, las expresiones cambiando instantáneamente. Las niñas dejaron de reír, sus rostros se cerraron como flores que recogen sus pétalos al atardecer. Marina bajó rápidamente de la encimera y ayudó a las niñas a hacer lo mismo, su rostro mostrando preocupación. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Rafael salió más dura de lo que pretendía, cargada de emociones que no conseguía controlar. Marina se posicionó instintivamente entre él y las niñas, un gesto protector que solo sirvió para inflamar aún más la ira de Rafael. Solo estábamos jugando, señor Méndez, preparando la merienda. ¿Jugando? Él caminó hacia ellas, notando cómo las niñas retrocedían. Encima de la encimera, eso es extremadamente peligroso. ¿Y si se caían? Yo las estaba sujetando. Marina mantuvo la voz tranquila pero firme. No había peligro alguno. Usted no tiene autoridad para decidir lo que es o no. Peligroso para mis hijas. Las palabras salieron como latigazos. Usted está aquí para limpiar y ayudar con las tareas domésticas, no para crear vínculos inapropiados con las niñas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Teresa, que había oído la discusión desde la despensa, apareció en la puerta con expresión alarmada. Marina permaneció inmóvil, pero Rafael vio el temblor en sus manos, vio cómo se mordía el labio inferior para mantener la compostura. Las niñas se agarraron a la falda de su vestido, sus ojos muy abiertos fijos en su padre. «Con todo respeto, señor». Marina finalmente habló, su voz baja pero clara. No estaba haciendo nada inapropiado, solo estaba permitiendo que fueran niñas. Niñas que no son suyas. Rafael sabía que estaba siendo irracional, sabía que estaba destruyendo algo precioso, pero no podía parar. No podía lidiar con el dolor de ver que alguien había conseguido llegar a sus hijas mientras él permanecía al otro lado de un muro invisible. Está despedida. Quiero que recoja sus cosas y salga de mi casa inmediatamente. «Rafael», doña Teresa intervino horrorizada. «Usted no puede». «Puedo y acabo de hacerlo», cortó él, evitando mirar a la ama de llaves porque sabía que vería decepción en sus ojos. «Marina, agradezco sus servicios, pero ya no son necesarios. Recibirá el pago íntegro del mes. Puede irse». Marina miró a las niñas, y Rafael vio lágrimas formarse en sus ojos. Se arrodilló, poniéndose a su altura, y acarició suavemente el rostro de cada una. «Sois niñas muy especiales», susurró la voz embargada. «Nunca lo olvidéis, y nunca dejéis de cantar, ¿de acuerdo?» Las niñas no respondieron, pero Isabela extendió la mano y tocó el rostro de Marina, un gesto tan tierno que hizo que el corazón de Rafael se apretara dolorosamente. Elena comenzó a llorar silenciosamente, lágrimas resbalando por sus mejillas rosadas. Beatriz se agarró a la blusa de Marina con fuerza, negándose a soltarla. Marina tuvo que desasirse delicadamente de las pequeñas manos que se aferraban a ella. Se levantó, enderezó los hombros y caminó hacia la puerta, deteniéndose solo para recoger la pequeña mochila que dejaba en el armario del pasillo. Cuando pasó junto a Rafael, sus ojos se encontraron, y él vio allí no ira, sino pena, y eso dolió más que cualquier acusación podría. «Lamento que usted no consiga ver lo que realmente importa», dijo ella en voz baja, solo para que él la oyera. «Sus hijas no necesitan dinero o terapeutas caros, necesitan amor constante y presencia real. Espero que descubra eso antes de que sea demasiado tarde». Y entonces se fue, cerrando la puerta principal suavemente tras de sí, como si incluso al salir se preocupara por no hacer ruido que pudiera asustar a las niñas. El sonido de la puerta cerrándose resonó por la casa como un presagio. Rafael se giró para mirar a sus hijas. Lo que vio lo destrozó. Las tres estaban paradas donde Marina las había dejado, completamente inmóviles, mirando hacia la puerta por donde ella había desaparecido. Ya no lloraban, no hacían sonido alguno. Habían vuelto a aquella expresión vacía, aquel silencio sepulcral que Rafael había aprendido a temer. «Niñas», comenzó él, acercándose con las manos extendidas. «Vamos, voy a preparar la merienda para ustedes.
Isabela fue la primera en moverse. Le dio la espalda a su padre y caminó hacia las escaleras. Elena y Beatriz la siguieron como pequeños soldados en fila. Rafael las llamó, pero ellas no miraron hacia atrás, subiendo los escalones con una determinación silenciosa que rompió algo dentro de él. Usted cometió un error terrible. La voz de doña Teresa estaba temblorosa de emoción contenida. Un error que no sé si conseguirá arreglar. Ella estaba intentando ocupar el lugar de su madre. Rafael se defendió, aunque sabía que la justificación era débil. No, Rafael. La ama de llaves negó con la cabeza, decepcionada. Ella les estaba dando lo que usted se niega a dar. Estaba siendo una presencia constante y amorosa. No estaba intentando sustituir a Camila. Estaba intentando ayudar a las niñas a seguir adelante. Y estaban progresando. Por primera vez en meses estaban riendo, cantando, expresando alegría. Y usted destruyó todo eso porque... ¿Por qué? ¿Porque tiene celos? ¿Porque se siente inadecuado? Cada palabra era un cuchillo, precisa y dolorosa. Rafael quería argumentar, defenderse, pero no tenía defensa. Se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, de repente exhausto. No sabía qué hacer, admitió, la voz débil. Las vi felices con ella y me di cuenta de que nunca podría hacer eso, que soy un fracaso como padre. Doña Teresa se sentó a su lado y le cogió las manos. Señor Rafael, yo lo conozco desde que era un niño. Sé que tiene un buen corazón bajo toda esa armadura que ha construido, pero necesita entender una cosa. Sus hijas no necesitan un padre perfecto, necesitan un padre presente. Marina no era la solución, era solo un puente que usted acaba de incendiar. ¿Y ahora? Rafael la miró con ojos desesperados. Ahora usted enfrenta las consecuencias, respondió ella, su voz más suave, y decide si va a seguir huyendo o si va a finalmente luchar por sus hijas. Aquella noche, Rafael se quedó despierto escuchando los sonidos que venían de la habitación de las niñas. Eran sollozos ahogados, susurros angustiados que él no conseguía descifrar. Varias veces se levantó para ir hacia ellas, pero siempre se detenía ante la puerta cerrada, incapaz de girar el pomo. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría que había destruido la única fuente de alegría que ellas habían encontrado? En las semanas siguientes al accidente, un psicólogo infantil había advertido a Rafael que los niños podían culparlo por la ausencia de la madre, ya que él estaba viajando cuando ocurrió, que ellas podrían asociar sus constantes partidas con el abandono. Rafael había rechazado la idea en ese momento, pero ahora, escuchando el llanto silencioso de sus hijas, percibió que el especialista tenía razón. Y él acababa de confirmar todos sus miedos al despedir a la persona que les ofrecía seguridad. A la mañana siguiente, las niñas no bajaron para el desayuno. Doña Teresa subió para ver cómo estaban y volvió con expresión sombría. Están en su habitación, en pijama, sentadas en el suelo sin hacer nada. Ni siquiera los juguetes les interesan. Es como si hubieran retrocedido completamente. Rafael subió las escaleras con piernas pesadas, golpeó suavemente la puerta y entró sin esperar respuesta. Las tres estaban exactamente como Teresa había descrito, sentadas en círculo en la alfombra, mirando a la nada. Intentó hablar con ellas, pero fue como hablar, con estatuas. Ofreció juguetes, dulces, dibujos en la televisión. Nada provocó reacción. Fue cuando miró más atentamente alrededor de la habitación que Rafael notó algo que lo detuvo. Sobre la cama de Beatriz había 3 dibujos hechos con ceras de colores. Se acercó y los examinó con creciente atención. El primero mostraba una figura femenina con cabello castaño y un vestido azul, rodeada por 3 figuras más pequeñas. El segundo era un arco iris vibrante sobre una casa. El tercero era una mariposa colorida con las palabras «Vuelve con nosotras», escritas de forma torcida e infantil debajo. Rafael cogió los dibujos con manos temblorosas. Las niñas habían hecho aquello, habían dibujado a Marina, habían pedido que ella volviera, y él, con su orgullo herido y celos irracionales, había echado por tierra la oportunidad de felicidad de ellas.
Rafael pasó el resto del día en su despacho, mirando los dibujos que había puesto sobre la mesa de caoba. Cada línea irregular, cada color elegido con cuidado infantil, era una acusación silenciosa de su fallo. Intentó trabajar, abrir correos electrónicos, revisar contratos, pero las palabras se le mezclaban ante los ojos. Todo lo que veía eran 3 niñas pidiendo por alguien que él había alejado. Al final de la tarde, doña Teresa llamó a la puerta y entró sin esperar permiso, algo que solo hacía cuando la situación era grave. Traía una taza de café que depositó sobre la mesa, pero Rafael sabía que no había venido solo para eso. «Ellas aún no han salido de la habitación», informó la ama de llaves cruzando los brazos sobre el pecho. «No han comido nada en todo el día. Cuando intento hablar con ellas, simplemente me miran a través de mí, como si yo fuera transparente». Rafael se pasó las manos por el rostro sintiendo el peso de cada decisión equivocada que había tomado en los últimos meses. «¿Qué hago, Teresa? Dígame qué hacer, y lo haré». La ama de llaves se sentó en la silla frente a la mesa, algo que nunca había hecho en todos los años de trabajo. La informalidad del gesto demostraba la seriedad del momento. «Señor Rafael, voy a hablar con toda la franqueza que nuestra historia permite. Usted necesita ir tras Marina y traerla de vuelta». «No es tan simple», argumentó él, pero su voz carecía de convicción. «La despedí de forma humillante. Dudo que quiera volver». «Entonces usted tendrá que convencerla», respondió Teresa implacable. «Tendrá que tragarse el orgullo, admitir que se equivocó e implorar si es necesario. Esa muchacha es la clave para ayudar a sus hijas. No la única clave, pero una parte fundamental». «¿Y si se niega?». Teresa lo miró a los ojos con una intensidad que Rafael rara vez veía. «Entonces, usted tendrá que mostrarle que cambió, que ya no va a huir, que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para ser el padre que las niñas necesitan. Pero primero necesita realmente cambiar, Rafael. No sirve de nada traer a Marina de vuelta si usted sigue siendo un fantasma en esta casa». Las palabras golpearon a Rafael como puñetazos físicos, pero eran verdades que necesitaba escuchar. Él cogió los dibujos nuevamente, trazando con el dedo las líneas de la mariposa. «¿Dónde vive? ¿Tiene la dirección?». «La tengo, pero no se la voy a dar sin más. Si usted quiere arreglar esto, tendrá que esforzarse. Marina vive en Vallecas, zona sur. Es un barrio complicado, lejos de su realidad de urbanizaciones cerradas y seguridad privada. Si realmente quiere encontrarla, va a tener que salir de su zona de confort». Doña Teresa se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. «Y Rafael, una última cosa. Cuando la encuentre, no vaya como un patrón ofreciendo dinero. Vaya como un padre pidiendo ayuda. Marca toda la diferencia». Aquella noche, Rafael no durmió. Se quedó en la habitación de las niñas, sentado en una silla apoyada en la pared, observándolas dormir. Incluso en el sueño, parecían tensas, agarradas unas a otras como náufragos en una tormenta. Memorizó cada detalle de sus rostros, cada pestaña, cada respiración suave. ¿Cómo había permitido que pasara tanto tiempo sin realmente verlas? ¿Cómo había sido tan ciego? A las mañana siguiente, vistió ropa sencilla y salió sin avisar a nadie, llevando solo el móvil y los 3 dibujos cuidadosamente doblados en el bolsillo. Despidió al chofer y cogió su propio coche, un SUV negro que rara vez conducía. Programó el GPS para Vallecas e inició el viaje a través de Madrid. El trayecto fue una revelación. Rafael pasó por barrios que nunca había visitado, vio realidades que solo conocía a través de los noticiarios. Las mansiones y edificios con espejos del barrio de Salamanca dieron paso a construcciones más modestas, luego a casas sencillas y finalmente a chabolas y calles estrechas donde el coche de lujo llamaba una atención indeseada. Estacionó en una calle comercial y continuó a pie, siguiendo las indicaciones del GPS. La gente lo miraba con curiosidad y desconfianza. Él estaba claramente fuera de lugar con su ropa cara, aunque sencilla, y su forma torpe de caminar por calles sin pavimento adecuado. Finalmente llegó a la dirección que Teresa le había dado después de mucha insistencia.
Era una casa pequeña de mampostería, pintada de azul descolorido, con rejas en las ventanas y un pequeño jardín delantero donde crecían algunas flores resistentes. Rafael dudó ante el portón, de hierro, de repente inseguro. ¿Qué diría? ¿Cómo empezaría? Antes de que pudiera decidir, la puerta principal se abrió y una mujer de unos 50 años apareció, secándose las manos en un paño de cocina. Ella lo examinó de arriba abajo con ojos desconfiados. ¿Puedo ayudarle? Buenas tardes. Rafael se aclaró la garganta, nervioso. Busco a Marina. Marina Silva. ¿Es esta su casa? ¿Y quién quiere saberlo? La mujer no relajó su postura defensiva. Mi nombre es Rafael Méndez. Yo soy el padre de las niñas para quienes ella trabajó. Trabajó, repitió la mujer amargada, hasta que usted la echó sin ninguna explicación decente. Sé muy bien quién es usted, señor Méndez. Mi hija lloró toda la noche después de lo que usted hizo. Rafael sintió la vergüenza quemarle el rostro. ¿Usted es su madre? Sí, y he venido a avisarle que mi Marina no va a volver a su casa. Ella no merece ser tratada de esa manera, como si no fuera nada. Esas niñas la querían, y usted destruyó eso. Lo sé, admitió Rafael bajando la cabeza. Y vine aquí justamente por eso, para pedir disculpas y rogarle que vuelva. La madre de Marina soltó una risa, seca sin humor. ¿Rogar? ¿El gran Rafael Méndez, multimillonario, va a rogarle a una chica pobre de Vallecas? Me parece difícil, ¿eh? Haré lo que sea necesario. La voz de Rafael salió firme por primera vez. Mis hijas la necesitan, y yo también necesito ayuda. No sé cómo ser un buen padre para ellas. No sé cómo llegar a ellas. Marina consiguió en semanas lo que yo no pude en más de un año. La mujer lo estudió por un largo momento, y Rafael vio en ella la misma fuerza tranquila que había notado en Marina. Finalmente suspiró. Marina, no está aquí. Fue a buscar a su hermana menor a la escuela. ¿Puedo esperar? Hay una panadería allí en la esquina. La madre indicó con la cabeza. Espere allí. Si Marina quiere hablar con usted, lo hará. Si no quiere, respete su decisión y váyase. Rafael asintió y caminó hasta la panadería indicada. Era un establecimiento pequeño y acogedor, con mesas de formica y el reconfortante olor a pan fresco. Pidió un café y se sentó cerca de la ventana, desde donde podía ver la casa azul. Pasó casi una hora allí, el café enfriándose en la taza, observando la calle concurrida. Niños corrían jugando, vendedores ambulantes pasaban anunciando sus productos, vecinos conversaban en las aceras. Había una vitalidad allí, una sensación de comunidad que la mansión en el barrio de Salamanca nunca había tenido. Finalmente, vio a Marina doblando la esquina. Caminaba de la mano con una niña de unos 10 años, que saltaba y charlaba animadamente. Marina sonreía, saludando a los vecinos, completamente a gusto en su ambiente. Cuando llegaron a la casa azul, la madre salió y le dijo algo a Marina, señalando discretamente en dirección a la panadería. Marina se giró y sus ojos se encontraron con los de Rafael a través del cristal. Incluso a la distancia, él vio su expresión cambiar, la sonrisa desapareciendo. Ella le dijo algo a su madre y a su hermana. Luego comenzó a caminar hacia la panadería con pasos decididos. Rafael se levantó cuando ella entró, casi tirando la silla en el proceso. Marina se detuvo a unos pasos de distancia, los brazos cruzados en postura defensiva. «Señor Méndez», dijo, su voz cuidadosamente neutra. «No esperaba verlo por aquí». «Marina, yo...» Rafael dudó. Todas las palabras cuidadosamente ensayadas durante la noche se evaporaron. «Vine a pedir disculpas». Ella arqueó una ceja. «¿Disculpas? ¿Por despedirme o por humillarme delante de las niñas que confiaban en mí?» «Por todo», admitió él sintiendo el peso de cada palabra. «Por haber reaccionado de forma completamente equivocada. Por haber dejado que mi orgullo y mis propios problemas la perjudicaran a usted y peor aún a mis hijas». Marina no se movió, pero algo en su expresión se suavizó ligeramente. «¿Por qué está aquí, señor Méndez?»
Rafael sacó los dibujos del bolsillo y se los tendió. Porque ellas pidieron que volviera, y porque me di cuenta de que estaba equivocado. Sobre todo, Marina cogió los dibujos con manos temblorosas, y Rafael vio lágrimas formarse en sus ojos cuando los examinó. La mariposa era particularmente conmovedora, con sus alas coloridas y la petición inocente escrita debajo. Ella apretó los dibujos contra el pecho y cerró los ojos. «¿Cómo están?», preguntó con voz embargada. «Mal», Rafael respondió honestamente. Volvieron al estado anterior. No hablan, no comen bien, no salen de la habitación. Es como si todo el progreso que usted consiguió hubiera desaparecido en un instante. Marina se secó las lágrimas con el dorso de la mano y enderezó los hombros. «Lo siento mucho por ellas, señor Méndez, pero no puedo volver. Por favor». Rafael dio un paso adelante y Marina retrocedió un paso. «Le pagaré el doble, el triple. Puede elegir su propio horario». Marina negó con la cabeza con firmeza, los dibujos aún presionados contra el pecho. «No es cuestión de dinero, señor Méndez. Nunca lo fue. Usted no lo entiende, ¿verdad?». «Entonces hágame entender», Rafael imploró, y por primera vez en años no le importó demostrar vulnerabilidad ante alguien. «Por favor». Marina miró alrededor de la panadería, notando que algunas personas los observaban con curiosidad. «Vamos a caminar», dijo ella, saliendo sin esperar respuesta. Rafael la siguió por las calles del barrio, manteniéndose a su lado mientras Marina caminaba con determinación. Pasaron por una plaza pequeña donde niños jugaban en columpios oxidados, por una iglesia con la pintura descascarada, por casas modestas donde la vida transcurría con una simplicidad que Rafael envidió. Finalmente, Marina se detuvo en un mirador improvisado, un espacio entre dos construcciones desde donde se veía parte de la ciudad a lo lejos. Se apoyó en la barandilla de protección y se quedó en silencio por un momento antes de hablar. «Cuando tenía 15 años», comenzó ella, sin mirar a Sinton Cintus, «Rafael, mi hermana menor, Julia, se puso muy enferma. Era una enfermedad rara, algo que los médicos tardaron meses en diagnosticar. Mi madre trabajaba como limpiadora por días. Mi padre nos había abandonado años antes. No teníamos dinero para los tratamientos que Julia necesitaba». Rafael escuchó en silencio, comenzando a entender hacia dónde iba la historia. «Dejé la escuela para trabajar», continuó Marina, la voz embargada. «Limpiaba, cuidaba niños, vendía caramelos en el semáforo. Cualquier cosa para ayudar con las facturas médicas. Mi madre hacía 3, 4 trabajos. Nos matábamos a trabajar, pero no era suficiente. Julia necesitaba más de lo que podíamos darle». «¿Y qué pasó?», Rafael preguntó suavemente. Marina se secó una lágrima que resbalaba por su rostro. «Ella se fue hace 3 años. Tenía solo 12. En los últimos meses apenas la veía porque siempre estaba trabajando. Creí que estaba haciendo lo correcto, ¿sabe? Creí que si trabajaba lo suficientemente duro, conseguiría salvarla. Pero cuando me necesitaba, cuando me llamaba por la noche, yo no estaba allí porque estaba exhausta de trabajar». «Lo siento mucho», dijo Rafael, y realmente lo sentía. Marina finalmente se giró para mirarlo y sus ojos oscuros brillaban con lágrimas y determinación. «Aprendí una lección terrible con eso, señor Méndez. Aprendí que los niños no necesitan dinero, necesitan presencia. Julia no quería juguetes caros o tratamientos en hospitales privados. Ella quería que yo estuviera allí, cogiéndole la mano, cantándole, haciéndola reír, y yo fallé en eso. Pero usted estaba intentando ayudarla de la única forma que sabía. Y usted también», respondió Marina. «Está trabajando tanto para dar un futuro financiero seguro a sus hijas, pero mientras tanto está perdiendo el presente de ellas. Está perdiendo las primeras sonrisas después de la tragedia, las primeras palabras tímidas, los primeros pasos de vuelta a la vida. Y eso, señor Méndez, no vuelve. Ese tiempo perdido, esas memorias no creadas, son para siempre». Rafael sintió como si ella hubiera apretado una herida abierta. «Lo sé», admitió él, la voz ronca. «Sé que les estoy fallando. Es por eso que la necesito.
Necesito a alguien que sepa lo que está haciendo. No. La respuesta de Marina fue firme, casi enojada. No me necesita a mí. Se necesita a usted mismo. Necesita estar presente, señor Méndez. No como un visitante ocasional que aparece entre viajes, sino como un padre de verdad. Sus hijas tienen miedo de acercarse a usted porque saben que se irá de nuevo. Saben que comenzarán a confiar, a amar, y entonces usted se irá para cerrar otro negocio, construir otro edificio, ganar otro millón. Las palabras eran duras, pero Rafael sabía que eran verdaderas. ¿Y usted?, preguntó él. ¿Podría volver y ayudar? Marina cogió los dibujos nuevamente, mirándolos con ternura. Amo a esas niñas, confesó ella. En las semanas que pasé con ellas, creé un vínculo real. Ver su progreso, escuchar la primera risa, el primer susurro, fue como curar una parte de mí que estaba rota desde que perdí a Julia. Pero no, puedo volver solo para ser despedida de nuevo cuando usted se sienta inseguro o amenazado. No lo haré de nuevo, Rafael prometió. Juro que no. Marina lo estudió por un largo momento. ¿Y los viajes? ¿Los negocios en el extranjero? ¿Los meses de ausencia? Se acabaron. Rafael respondió sorprendiéndose a sí mismo por la certeza en su voz. Cancelaré todos los compromisos internacionales. Le pasaré los negocios que exigen viajes a mi socio. Me quedaré en Madrid. Estaré presente. Son palabras fáciles de decir, señor Méndez, difíciles de cumplir. Lo sé. Por eso le pido que me dé una oportunidad de probarlo. Vuelva, no por mí, sino por las niñas. Y yo prometo que haré mi parte. Aprenderé a ser el padre que ellas necesitan. Marina se quedó en silencio por un largo tiempo, mirando la ciudad que se extendía ante ellos. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. Necesito garantías, dijo. Necesito saber que esto no volverá a suceder. ¿Qué quiere?, Rafael preguntó, dispuesto a aceptar casi cualquier cosa. Primero, quiero un compromiso real de su parte. Cancele los viajes, trabaje desde casa, esté presente en las comidas, a la hora de dormir, los fines de semana. Las niñas necesitan rutina y previsibilidad. Hecho. Segundo, continuó ella, si vuelvo, no será solo como empleada. Seré parte del equipo de cuidado de ellas, y usted necesita confiar en mí. No puede despedirme en el primer brote de celos o inseguridad. Rafael tragó saliva con dificultad, pero asintió. De acuerdo. Y tercero, Marina lo encaró directamente. Usted necesita hacer terapia. No solo las niñas. Usted también está cargando trauma y culpa que le impiden ser un buen padre. Necesita trabajar eso. La sugerencia tomó a Rafael por sorpresa. ¿Terapia? ¿Usted cree que solo los niños necesitan ayuda profesional? Marina arqueó una ceja. Señor Méndez, usted perdió a su esposa de forma traumática. Está claramente lidiando con culpa, está evitando procesar el luto y está proyectando sus inadecuaciones en las niñas. Necesita ayuda tanto como ellas. Rafael quiso argumentar, defenderse, pero se dio cuenta de que ella tenía razón. Una vez más, esta joven de 24 años demostraba una sabiduría que él, con toda su experiencia y éxito, no poseía. Está bien, acordó él. Buscaré un terapeuta. Marina pareció sorprendida de que él hubiera aceptado tan fácilmente. ¿En serio? En serio, haré lo que sea necesario. Ella suspiró y Rafael vio la resistencia comenzar a desvanecerse. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Esto no es una decisión sencilla para mí. Necesito hablar con mi madre, con mi hermana. Necesito asegurarme de que estoy haciendo lo correcto. ¿Cuánto tiempo necesita? Deme 3 días, Marina respondió. 3 días para decidir si puedo confiar en que usted realmente va a cambiar. Rafael quiso rogarle que decidiera inmediatamente, pero reconoció que ella tenía todo el derecho a ser cautelosa. 3 días, acordó. ¿Puedo llamarle? Prefiero que no. Si decido volver, apareceré en la casa el 4.º día. Si no aparezco, significa que mi respuesta es no. Rafael sintió la desesperación apretar su pecho, pero se forzó a asentir. Entiendo. Y Marina,
Antes de que se vaya, quiero que sepa que tiene razón. Sobre todo. Y aunque decida no volver, gracias. Gracias por haber mostrado a mis hijas que aún existe bondad en el mundo. Marina parpadeó rápidamente, alejando las lágrimas que amenazaban con caer. Son niñas especiales, señor Méndez. Solo necesitan a alguien que las vea de esa forma. Se giraron para volver, caminando en silencio por la misma ruta que habían recorrido. Cuando llegaron frente a la casa azul, la madre de Marina observaba desde la ventana. Marina se detuvo en el portón y miró a Rafael una última vez. 3 días, repitió ella. 3 días, Rafael confirmó. Él la observó entrar en la casa, los dibujos aún en sus manos, y se quedó allí parado por un momento antes de volver al coche. El viaje de vuelta al barrio de Salamanca pareció más largo. Cada semáforo, un recordatorio de la distancia que existía no solo geográficamente, sino entre mundos completamente diferentes. Cuando llegó a casa, doña Teresa lo esperaba en la puerta con expresión ansiosa. ¿Y bien? Ella va a pensar. Rafael respondió de repente exhausto. 3 días para decidir. ¿Y usted? Preguntó la ama de llaves. ¿Qué va a hacer en esos 3 días? Rafael miró la escalera que llevaba a la habitación de las niñas. Voy a hacer lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Voy a ser un padre. Subió las escaleras con determinación renovada y golpeó suavemente la puerta de la habitación. No obtuvo respuesta, pero entró de todos modos. Las 3 niñas estaban en la misma posición de antes, sentadas en el suelo mirando a la nada. Rafael se sentó en la alfombra con ellas, ignorando lo incómoda que era la posición para alguien acostumbrado a sillas de cuero italiano. «Hola, niñas», comenzó él, sin saber exactamente qué decir. «Sé que no he sido un buen padre últimamente. En realidad, no he sido un padre presente desde hace mucho tiempo. Y lo siento mucho por eso». Las niñas no reaccionaron, pero él continuó. «Fui a visitar a Marina hoy. Ella está bien. Y le mostré los dibujos preciosos que hicieron. Ella se emocionó mucho». Un leve temblor en Beatriz. Rafael consideró eso un progreso. En los 3 días que siguieron, Rafael vivió una transformación que él mismo no creía posible. A la mañana siguiente de su visita a Marina, canceló todas las reuniones programadas para las próximas semanas y llamó a su socio, Eduardo, comunicándole que estaba redistribuyendo responsabilidades. La reacción de Eduardo fue de shock, pero también de comprensión. «Rafael, realmente necesitas esto», dijo su socio. «Tus números son excelentes, pero cualquiera que te ve se da cuenta de que te estás destruyendo por dentro». Rafael también agendó una consulta con una psicóloga especializada en duelo, indicada por doña Teresa. La primera sesión fue dolorosa, exponiendo heridas que él había mantenido cuidadosamente enterradas bajo capas de trabajo y negación. Lloró por primera vez desde el velatorio de Camila, lloró por la esposa que perdió, por el padre que no consiguió ser, por el tiempo que nunca recuperaría. Pero principalmente se dedicó a sus hijas. Se levantaba temprano y preparaba el desayuno con doña Teresa, aprendiendo a hacer las tortitas que a ellas les gustaban. Se sentaba con ellas en el suelo de la habitación, no forzando la conversación, simplemente estando presente. Leía historias en voz alta incluso sin obtener respuesta. Cantaba canciones infantiles desafinadamente. Jugaba con muñecas y coches de juguete. En el segundo día, mientras montaba un rompecabezas al lado de Isabela, ella extendió la mano y tocó la suya. Fue un toque breve, vacilante, pero significó el mundo para Rafael. Él no hizo alarde, solo continuó encajando las piezas, pero su corazón se disparó con esperanza. En el tercer día, Rafael escuchó algo que lo hizo congelarse. Era tarde en la noche, y él pasaba por el pasillo cuando captó voces susurradas que venían de la habitación. Se acercó silenciosamente y se apoyó en la puerta entreabierta. «¿Crees que volverá?», era la voz de Elena, tan baja que apenas podía escucharla. «No sé», respondió Isabela. «Papá fue a buscarla, pero quizás esté enfadada con nosotras». «Ella no está enfadada con nosotras», murmuró Beatriz. «Está enfadada con papá. Él fue malo». «Papá siempre se va», dijo Elena tristemente.
Aunque Marina vuelva, él viajará de nuevo. Rafael sintió cada palabra como un puñetazo en el estómago, pero se forzó a seguir escuchando. Quería que mamá estuviera aquí, sollozó Isabela en voz baja. Ella nunca se iba. El llanto de las tres se unió en un sonido desgarrador que Rafael no pudo soportar más solo escuchando. Abrió la puerta suavemente y entró. Las niñas se asustaron, encogiéndose en la cama. Rafael se sentó en el borde del colchón manteniendo una distancia respetuosa. «Escuché lo que dijeron», comenzó él, la voz embargada. «Y tienen razón. Yo siempre me voy. Pero eso va a cambiar. Les juro que va a cambiar». Las niñas lo miraron con ojos muy abiertos, sorprendidas de haber sido escuchadas. Rafael continuó, dejando que las lágrimas rodaran libremente. «Siento mucho que mamá no esté aquí. Siento mucho no haber sido el padre que necesitaban. Tenía tanto miedo de no ser suficiente que huí, pero ya no voy a huir. Me quedaré. Estaré aquí todas las mañanas cuando se despierten y todas las noches para darles las buenas noches». «¿Es una promesa?». La voz de Beatriz era tan baja que casi no la oyó. «Es una promesa», Rafael confirmó solemnemente, extendiendo el dedo meñique. «Promesa de meñique». Beatriz miró a sus hermanas, que asintieron alentadoramente. Ella extendió su propio dedito minúsculo y lo entrelazó con el de su padre. Isabela y Elena rápidamente se unieron, y los cuatro se quedaron allí, conectados por aquel gesto simple y profundo. Aquella noche Rafael durmió en el suelo de la habitación de las niñas, usando una manta como colchón improvisado. Ellas le pidieron que se quedara, y él no dudó en aceptar. Cuando se despertó al día siguiente con dolores de espalda, encontró a Isabela acostada en el suelo a su lado, habiendo dejado la cama durante la noche para estar cerca de él. La escena lo emocionó tanto que necesitó salir de la habitación para llorar. El cuarto día amaneció con una lluvia fina típica de Madrid. Rafael estaba en la cocina con las niñas, intentando enseñarles a hacer galletas de chocolate, cuando sonó el timbre. Eran las 7 de la mañana en punto. Doña Teresa fue a abrir, y Rafael sintió el corazón acelerarse. Las niñas también escucharon el timbre y detuvieron lo que estaban haciendo, mirando hacia la puerta de la cocina con una expectativa casi dolorosa en sus rostros. Pasos por el pasillo. Y entonces Marina apareció en la puerta de la cocina, usando el familiar vestido azul y cargando una pequeña mochila. Sus ojos fueron inmediatamente hacia las niñas, y una sonrisa iluminó su rostro. «Buenos días, niñas», dijo ella suavemente. Lo que sucedió a continuación sería una imagen que Rafael llevaría para siempre. Isabela fue la primera en moverse, soltando el tazón de masa y corriendo hacia Marina. Elena y Beatriz la siguieron, y las tres se lanzaron a los brazos de la joven, que se arrodilló para recibirlas. Se abrazaron con una intensidad que hablaba de semanas de añoranza, de miedo a no volverse a ver, de alivio por estar juntas de nuevo. «Las he echado tanto de menos», murmuró Marina besando la coronilla de cada cabecita. «Muchísimo, muchísimo». «¡Volviste!», exclamó Isabela, y su voz, aunque temblorosa, era clara y llena de alegría. «¿De verdad que volviste?». Marina miró a Rafael por encima de las cabezas de las niñas, y él vio en sus ojos la misma pregunta que no había sido verbalizada. «¿Estoy aquí para quedarme?», preguntaban aquellos ojos. Rafael asintió, una única lágrima resbalando por su rostro. Marina sonrió, y fue una sonrisa de esperanza y un nuevo comienzo. En las semanas que siguieron, la casa que antes parecía un mausoleo comenzó a cobrar vida. Rafael cumplió cada una de sus promesas. Convirtió una de las oficinas en un despacho en casa y comenzó a trabajar desde allí, estando presente para todas las comidas y rutinas de las niñas. Marina volvió no solo como empleada, sino como parte integral del equipo que cuidaba a las trillizas. Pero lo más importante fue lo que Rafael aprendió de Marina. Observó cómo ella interactuaba con las niñas, cómo validaba sus sentimientos sin intentar arreglarlos de inmediato, cómo ofrecía seguridad a través de la consistencia y la presencia. Lentamente,
Él comenzó a aplicar esas lecciones. Hubo momentos difíciles, días en que las niñas retrocedían, encerrándose de nuevo, noches en que se despertaban llorando, llamando a su madre. Pero ahora Rafael estaba allí, sujetándolas, permitiendo que lloraran, llorando junto a ellas cuando era necesario. La terapia también ayudó. Rafael comenzó a procesar su propia culpa y duelo, a entender que huir del dolor no lo eliminaba, solo lo posponía. Aprendió a perdonarse a sí mismo por no haber estado presente cuando Camila falleció, a aceptar que algunas cosas están más allá de nuestro control. 6 meses después, en una soleada tarde de sábado, Rafael, Marina y las niñas estaban en el jardín. Doña Teresa había sugerido que plantaran las flores favoritas de Camila, gerberas coloridas, como una forma de honrar su memoria sin evitarla. Las niñas estaban animadas, cada una con sus propios guantes de jardinería y palitas de jardinería de colores. Marina mostraba dónde cavar, y Rafael las ayudaba a colocar las plántulas con cuidado. Era una escena doméstica sencilla, pero cargada de significado. «Papá», llamó Beatriz, y Rafael aún se emocionaba cada vez que escuchaba esa palabra. «¿Crees que mamá puede vernos?» Rafael consideró la pregunta con seriedad. «Creo que sí», respondió él honestamente. «Creo que ella siempre está cerca de nosotros, especialmente cuando estamos todos juntos». «¿Ella estaría feliz?», preguntó Elena, señalando las flores que estaban plantando. «Muy feliz», Rafael aseguró, y percibió que lo creía. «Camila siempre quiso que ustedes fueran felices. Y verlas reír, jugar, crecer, eso la haría muy orgullosa». Isabela se quedó callada por un momento, mirando las flores. «Entonces yo seré feliz por ella», declaró con la determinación que solo una niña de 4 años posee. «Reiré mucho para que ella me escuche». «Las 3 lo haremos». Elena asintió, y Beatriz también asintió vigorosamente. Marina observaba la escena con lágrimas en los ojos, y Rafael le lanzó una mirada de profunda gratitud. Ella lo había cambiado todo, no solo para las niñas, sino también para él. Le había enseñado que estar presente era más valioso que cualquier edificio que pudiera construir, que el amor constante valía más que cualquier fortuna que pudiera acumular. Cuando terminaron de plantar todas las flores, Rafael sugirió que cada una pidiera un deseo. Las niñas cerraron los ojos con seriedad. «Yo pedí no volver a tener miedo», compartió Isabela. «Yo pedí que Marina nunca se fuera», añadió Elena, haciendo sonreír emocionada a Marina. «Y yo pedí que papá se quedara siempre», concluyó Beatriz, mirando directamente a Rafael con sus ojos color miel tan parecidos a los de Camila. Rafael se arrodilló poniéndose a su altura. «Ese deseo ya está concedido», prometió abrazando a las 3. «No iré a ninguna parte. Están atadas a mí para siempre». «¿Promesa de meñique?», dijeron las 3 al unísono, y Rafael rió, entrelazando su dedo con el de cada una. «Promesa de meñique». En ese momento, una mariposa naranja se posó delicadamente sobre una de las gerberas recién plantadas. Las niñas la observaron con fascinación, y Marina inspiró suavemente. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. Camila siempre había dicho que las mariposas eran mensajeras de esperanza. «Es mamá», susurró Beatriz con absoluta convicción. «Está diciendo que todo está bien». Rafael no era particularmente espiritual, pero en ese instante, observando la mariposa posarse y volar graciosamente, rodeado por sus hijas que finalmente volvían a sonreír, y por la joven que los había ayudado a encontrar el camino de vuelta unos a otros, se permitió creer. Creer que Camila aprobaba. Creer que ellos estarían bien. Creer que, incluso a través del dolor más profundo, era posible encontrar esperanza y reconstruir lo que parecía irremediablemente roto. La mariposa voló una vez más alrededor del grupo antes de desaparecer en el cielo azul, y Rafael sintió una paz que no experimentaba hacía años. No era el fin del dolor o del luto. Sabía que esas cosas llevarían tiempo, quizás una vida entera, para procesar completamente. Pero era un comienzo.
un nuevo capítulo para su familia, construido no sobre la perfección o la ausencia de dolor, sino sobre presencia constante, amor incondicional y la valentía de permanecer incluso cuando huir parecía más fácil. Aquella noche, después de que las niñas se durmieran, Rafael se quedó en el jardín observando las flores que habían plantado. Marina se unió a él, trayendo 2 tazas de té. «Gracias», dijo Rafael simplemente aceptando la taza. «Por todo, por no haber desistido de nosotros». Marina sonrió. «No fueron ustedes quienes me necesitaron a mí, señor Méndez. Fue al contrario. Ayudar a sus hijas me ayudó a curar mis propias heridas. Me dio un propósito que había perdido». «Puede llamarme Rafael», pidió él. «Creo que ya hemos pasado la formalidad, ¿no?» Ella rió suavemente. «Rafael, entonces». Permanecieron en un silencio cómodo por unos minutos antes de que Rafael hablara de nuevo. «He decidido crear un fondo de becas», anunció él, «para jóvenes de Vallecas que quieren estudiar pedagogía o áreas relacionadas. Se llamará Fondo Julia, en honor a su hermana». Marina se giró hacia él con los ojos muy abiertos. «Rafael, usted no necesita...» «Sé que no necesito», interrumpió él suavemente, «pero quiero. Usted me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, en lo que construimos juntos. Y si puedo usar mis recursos para ayudar a más jóvenes como usted a alcanzar sus sueños, entonces eso es lo que voy a hacer». Marina lo abrazó impulsivamente, y Rafael correspondió, sintiendo que había ganado no solo una aliada en la crianza de sus hijas, sino una verdadera amiga. Meses se transformaron en años. Las niñas crecieron, y con ellas creció también la capacidad de Rafael de ser el padre que siempre debieron haber tenido. Hubo desafíos, recaídas, momentos de duda, pero a través de todo, él permaneció, presente, constante, amando. Marina se convirtió en más que una cuidadora. Se convirtió en tía honoraria, confidente, puente entre el mundo privilegiado de las niñas y realidades más amplias. Terminó su carrera de pedagogía con honores y abrió su propia preescolar en Vallecas, financiada en parte por Rafael, donde aplicaba las mismas técnicas de amor y presencia que había usado con las trillizas. Rafael nunca más volvió al patrón de viajes constantes. Redirigió su empresa hacia proyectos locales e invirtió en tecnología que le permitía gestionar negocios de forma remota. Descubrió que no necesitaba estar físicamente presente en cada obra para tener éxito, y que el tiempo ganado con sus hijas valía infinitamente más que cualquier contrato internacional. La casa en el barrio de Salamanca, que antes parecía un museo silencioso, se llenó de vida. Risas resonaban por los pasillos, músicas sonaban demasiado alto, dibujos coloridos adornaban las paredes. Era caótica, ruidosa e imperfecta. Era un hogar. Y Rafael aprendió la lección más importante de su vida, una lección que ninguna escuela de negocios podría enseñar, que el verdadero éxito no se mide en torres erigidas o fortunas acumuladas, sino en abrazos antes de dormir, en promesas cumplidas, en estar presente para los momentos pequeños que, sumados, forman una vida. Aprendió que ser un buen padre no significaba ser perfecto, sino estar presente, siempre presente, como las flores que buscan la luz, como las mariposas que regresan siempre, como el amor que permanece incluso después de que todo lo demás se va. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Rafael, Marina y las pequeñas Isabela, Elena y Beatriz haya tocado sus corazones. Este viaje nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para estar presente, para reconstruir lo que parecía perdido. Si esta narrativa ha resonado con ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas historias. Dejen un me gusta si creen en el poder transformador de la presencia y el amor incondicional. Y cuéntenos en los comentarios, ¿ya han vivido o conocen a alguien que haya vivido una transformación similar? Sus experiencias
enriquecen nuestra comunidad y nos ayudan a crear contenidos cada vez más significativos. Todos los días traemos narrativas que celebran la complejidad de la vida, los desafíos de la paternidad y el poder de la redención. No se pierdan nuestros próximos contenidos y recuerden, estar presente es el mayor regalo que podemos dar a quienes amamos. Hasta la próxima historia, y que encuentren siempre motivos para permanecer, para amar y para creer en nuevos comienzos.